una ventana informativa para la comunidad venezolana acá en el Perú. ¿Cómo estás, Pedro? Muy bien, Génesis. Bueno, otro programa más de rostros venezolanos dentro de este estado de emergencia que aún sigue aquí en el Perú. Y bueno, seguimos informando a la comunidad venezolana, bueno, esos temas de interés para lo que será, lo que será el futuro, de lo que va a venir aquí en este país, bueno, donde esperemos que seamos parte de todo lo que será la reconstrucción. Le damos dado gracias a todos los que nos acompañan en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook y bueno, a nuestros suscriptores de YouTube que seguimos creciendo nuevamente, bueno, después de retomar el ritmo habitual de nuestro programa. Así es. El día de hoy vamos a tener un invitado muy importante. Vamos a conversar con el adjunto de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, Percy Castillo, para que nos converse un poco sobre el informe que realizó la Defensoría sobre la situación de los venezolanos acá en el Perú, antes, durante y bueno, post-COVID y durante la emergencia, como lo vienes comentando. Pues bueno, vamos a ver un poco la entrevista para conocer más a detalle. Hola amigos, bueno, bienvenidos a otro programa más de Rostros Venezolanos. Bueno, hoy tenemos la grata compañía del doctor Percy Castillo, que es adjunto de Derechos Humanos y Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo, para hoy tocar el tema sobre el informe que publicó la Defensoría de la situación de los venezolanos aquí en Perú, mucho más enfocado en el tema dentro de todo el contexto de lo que es la pandemia del coronavirus en este país. Le damos la bienvenida a Percy Castillo. ¿Cómo están? Buenas tardes, qué gusto. Bueno, señor Percy, para empezar, bueno, sabemos del informe que se publicó, bueno, que ha tenido muchos comentarios dentro de la comunidad venezolana y bueno, también hubo algunos alcances en la prensa nacional e internacional, pero también queríamos saber qué se ha obtenido después de ya han pasado algunas semanas, si ha habido alguna reacción, si esto llegó a manos del gobierno nacional y bueno, para conocer un poco cuáles han sido las respuestas de todo el trabajo, el gran trabajo que hizo la Defensoría. Bueno, el día de la propia presentación del informe nos acompañó el director de Derechos Humanos de la Cancillería, el director de Políticas de la propia Migraciones, y también hemos tenido la oportunidad de exponer el informe en la Mesa Intersectorial de Gestión Migratoria, donde están representadas diversas instituciones públicas, ¿no? Esperamos que las recomendaciones ahí vertidas comiencen a ser implementadas de la brevedad. El proceso de implementación de las recomendaciones no se agota, lamentablemente, más aún en un contexto como nos encontramos actualmente de inestabilidad política muy marcada, ¿no? Pero el compromiso de la Defensoría con este informe y con todos los que sacamos es pelear, establecer un programa de trabajo para que las mismas sean implementadas gradualmente, ¿no? Entendemos que tampoco puede implementarse todo de la noche a la mañana, pero sí nos esforzaremos porque las principales puedan ser acogidas a la brevedad posible, ¿no? Acabamos de tener un cambio de ministro de Relaciones Exteriores, por ejemplo. Cuestión que obliga a reiniciar los trabajos que avanzábamos con el ministro anterior. Igual con el Ministerio del Interior, que otra vez ha cambiado de titular. Bueno, estas cuestiones de inestabilidad política pues entorpecen, dificultan el trabajo que sobre este tema tenemos planteado. Y retrasa, ¿no? Mucho más, ¿no? Retrasan sin todo duda. Lo que hace. Sí. Sin duda, sin duda. El informe estaba estructurado con el antes, el ahora y el post-COVID. Sí. ¿Qué es lo que del informe, qué es lo que ustedes nos pueden indicar a aquellas personas que quizás nos están escuchando y no han tenido la oportunidad de leer el informe? ¿Cuál ha sido el punto más dramático o el más importante que usted pueda resaltar para que también nos comenten? Sí, porque vemos diversos puntos. Sí, bueno, creo que habría que pero ¿cuál puede comentar usted? Sí, en primer lugar el informe parte por establecer por ahí la situación previa al COVID. Ya antes del COVID la situación
de los migrantes y refugiados en el Perú era bastante complicada, ¿no? Con dificultades de acceso a la regularización migratoria y por ende con dificultades de acceso al mercado laboral, el acceso a la salud, acceso a la educación, vivienda, entre otros. El COVID lo que ha venido a hacer es agudizar ese impacto y a llevar a la población a situaciones extremas. El informe evidencia con claridad cómo producto de esta pandemia y las medidas tomadas para combatirla, se redujo el ingreso de los migrantes y refugiados venezolanos casi en un 95%, dejando a un muy grueso sector con serias dificultades para asegurar su subsistencia. El informe también recoge, por cierto, que las medidas paliativas que el gobierno ha dado lamentablemente no llegaron a la población migrante y refugiada. Básicamente el apoyo social y económico se dejó en manos de organismos internacionales, no lo asumió el gobierno, no hubo ningún bono o ninguna otra medida aprobada para la población migrante y refugiada venezolana. Algunas medidas son destacables, como la cobertura del ICSIS solo para el caso COVID, la posibilidad de que se incorporen al empleo profesionales de la salud también venezolanos. Son medidas que destacamos, pero absolutamente insuficientes. Lo que la Defensoría espera, en primer término, es una política de regularización migratoria que justamente pueda también aliviar el sistema de refugio peruano, que se encuentra evidentemente colapsado. Y estas medidas de regularización vayan acompañadas también con medidas de apoyo socioeconómico directo a la población migrante y refugiada, ¿no? Tenemos que asegurar su vida, lo cual implica asegurar obviamente la provisión de alimentos y recursos y oportunidades de inclusión también en el ámbito laboral. Hacia eso apuntamos, ¿no? En el informe. Claro, bueno, te acaba de decir el tema de los refugiados venezolanos, que bueno, es prácticamente más de la mitad de la población, de toda la comunidad venezolana aquí en el Perú, y bueno, el tema de su situación migratoria. ¿Qué más puede hacer la Defensoría aparte del informe? Porque es un tema que pasa el tiempo, sabemos que estamos en el contexto de una pandemia, una emergencia sanitaria nacional, pero el tema de los refugiados venezolanos y todo lo que implica la regularización migratoria tiene mucha gente en vilo, pues no saben hacia dónde ir, cómo va a ser todo esto, porque son solicitantes de refugio. Entonces, ¿qué se ha avanzado? ¿Qué esperan ustedes de las soluciones o las recomendaciones para que todo esto se solucione, ¿no? Al parecer es inminente la regularización. Bueno, nosotros esperamos que eso sea un punto de partida importante, ¿no? Justamente el colapso del sistema de refugio peruano viene en relación a que no se dejó otra alternativa a las personas migrantes para poder hacer una vida en el Perú. En ese plano, la regulación migratoria debería aliviar el sistema de refugio y volverlo a las causas para los cuales pueda manejarse. Eso es en primer término. Obviamente hay soluciones que son de política. Establecer marcos de regulación migratoria, apoyar el sistema de refugio para recuperar su funcionamiento pleno, incluir las medidas de apoyo social son cuestiones de política. Y la Defensoría apunta hacia eso primero. Porque estas cuestiones de política van a tener un impacto en millones de personas, ¿no? En más de millón, los miles, claro, de ciudadanos y ciudadanas venezolanas en el Perú. Pero también atendemos el caso a caso, que es el que tiene que ver básicamente con la vulneración concreta de algún derecho a una persona en particular. Y eso sí, también es otro campo de acción. Por el momento creo que las medidas de mayor alcance en favor de los migrantes y refugiados venezolanos están en el ámbito de la política, ¿no? Claro. Sabemos del pronunciamiento que causó bastante efecto en cuanto a los desalojos durante la pandemia. Sin ese pronunciamiento, creo que se hubiese extendido mucho más este tema de los desalojos, pero ustedes saben más o menos cuál fue el impacto después de esa medida que ustedes
publicaron sobre que desalojar durante una cuarentena, durante todas estas restricciones que hubiera, era ilegal. Hasta antes del pronunciamiento del 80 y más del 80% de las quejas que la Defensoría recibía de migrantes y refugiados venezolanos eran por este tema. Hemos tenido un significativo disminución de esta cifra, obviamente, pero la Defensoría del Pueblo seguirá insistiendo en el mismo, ¿no? O sea, aquí estamos frente a una situación en la cual se tiene que seguir obligatoriamente el camino de lo que la ley prescribe, ¿no? La violencia verbal, física, contra el inquilino, sea cual sea su nacionalidad, es delito. Claro. Y esto debe ser justamente atendido por la policía y por el Ministerio Público, ¿no? El 89% del informe se dijo que el 89% de los trabajadores venezolanos no contaban con un contrato, a pesar de que sí contaban con su documentación. Para que nos hable un poquito del tema laboral en la comunidad venezolana y lo que propone el informe. Sí, el tema laboral es una situación también de decisión política. Si queremos incluir realmente a los miles, a los cientos de migrantes en el ámbito laboral, se requieren, por ejemplo, modificar las normas que hoy dificultan la contratación. Y crear justamente políticas que incentiven justamente, por ejemplo, la contratación para laborar en determinadas zonas del país, cuestiones de decisión y de alcance político. Pero también se requiere que nuestra supervisión en materia laboral sea más eficiente, ¿no? El Perú tiene un severo problema en la capacidad de fiscalizar que los trabajadores no sean, sometidos a abusos por el ámbito laboral. Y es una cuestión que también recomendamos atender de manera urgente, porque va en favor de todos los trabajadores y trabajadoras del Perú, ¿no? ¿Y cuál es el alcance o en cuánto influye el trabajo de la Defensoría en las decisiones del gobierno nacional? O sea, por lo menos ya para que nos ilustre un poco cómo funcionan las cosas con la Defensoría. Yo creo que nuestras recomendaciones tienen un gran impacto, pero no es un impacto, digamos, inmediato. Es un impacto que demanda trabajo. Demanda el trabajo de hacérselo recordar, demanda el trabajo de sostener múltiples reuniones de trabajo con las autoridades públicas concernidas. Demanda a veces, en más de una ocasión, la necesidad de utilizar medios de comunicación para hacer nuestras exigencias. Demanda también la aprobación de leyes que podemos presentar para lograr cambios, ¿no? A veces se encuentra con un clima favorable a adoptar las recomendaciones con facilidad, otras veces no. Sí, básicamente el proceso de lograr que las recomendaciones sean acatadas es un proceso que demanda esfuerzo, porque necesitamos hacer comprender a la autoridad pública la necesidad de adoptar los cambios que la Defensoría del Pueblo propone. Y para ello hay que reunirse, ¿no?, muchas veces, más de una vez. Claro. Por eso es que afecta tanto el cambio de autoridades, porque no es, hablas con una persona, llegas a un acuerdo con ella, y luego al día siguiente ya no está, hay otro con que otra vez hay que volver a conversar. Implica también recurrir, si cabe, al Poder Judicial, ¿no?, al Congreso para pedir la aprobación de una ley. Es un camino que en ocasiones que suele demandar esfuerzo, pero la Defensoría está preparada en estos 24 años de trabajo que cumplimos hoy, 11 de septiembre, de hacer todos los años, de hacer siempre, ¿no? Justamente hoy cumple 24 años de trabajo la Defensoría. Sí, el 11 de septiembre del 97, del 96 bueno. Abrimos la puerta. Bueno. Otra cosa que queríamos saber, con respecto, ya presentaron este informe, ¿tienen algo en mente para la comunidad venezolana y de la Defensoría? ¿Algún otro informe, alguna actividad, algo que pueda servir para poder apoyar más? Sí, no nos quedamos solo en esto, ¿no? Tenemos a nivel nacional
en 10 oficinas, personal dedicado estrictamente al tema migratorio y a proteger justamente a las personas migrantes y refugiadas venezolanas, ¿no? Siempre van a encontrar en la Defensoría del Pueblo una mano que pueda, la autoridad que les auxilie o los oriente sobre qué hacer. Estamos llevando y próximamente también vamos a seguir dando capacitación de manera virtual, vamos a seguir haciendo foros. Si la pandemia lo permite, nos acercaremos a los lugares donde vive la comunidad venezolana en el país para entablar diálogos de manera directa, para poder conocer sus necesidades y también hacerles conocer el alcance de sus derechos, ¿no? Está bien. Adelante. Ya, pero ¿cuál es el canal que se está haciendo? O sea, una llamada, un correo, ¿cómo las personas se tenemos un número gratuito de la Defensoría, que es el 0815-170, que funciona las 24 horas del día, y ahí pueden presentar su queja, su reclamo. La página web de la Defensoría, www.defensoría.gov.p. En esta página ustedes pueden ingresar su queja, su pedido, y en las 24 regiones, en todo el país tenemos oficinas defensoriales que atienden al público de manera directa. Tenemos todos estos canales de atención, virtuales y presenciales, ¿no? Perfecto. Dos últimas preguntas. Una, el tema laboral, quiero insistir en esto porque estamos en un país donde la informalidad forma parte del impulso económico que lleva adelante el Perú, pero quizás la mayoría de los, más de la mayoría de los venezolanos pertenece a esa parte informal. ¿Cómo lograr, usted que tiene mucha más experiencia y todos los informes y todos los estudios, cómo lograr la verdadera integración de la masa laboral venezolana para la integración y para lograr que formen parte del crecimiento del país, ¿no? Para eso se requiere de una política realmente inclusiva y que tome presente las necesidades, por ejemplo, de mano de obra a nivel nacional en diversas especialidades. Y tiene que ser integral, porque, por ejemplo, tenemos muchos profesionales migrantes y refugiados que no pueden trabajar en sus áreas simplemente porque los colegios profesionales ponen trabas para la colegiatura, o existen dificultades para la convalidación de los estudios o de los cursos. Entonces, tenemos que superar este tipo de situaciones si realmente queremos disminuir el número de personas en el sector informal. Si no generamos espacios en el sector formal, abriendo justamente las puertas a los profesionales, a las personas que tienen estudios técnicos, para que trabajen en su especialidad, ahí donde sea necesario, nunca vamos a disminuir los índices de informalidad en el Perú. Es una tarea nacional disminuir el índice de informalidad, eso resulta obvio, ¿no? Claro. Tenemos millones de ciudadanos y ciudadanas peruanas en el sector informal, pero si tenemos migrantes y refugiados con alguna especialidad que para el Perú es tan innecesario, no deberíamos perder la oportunidad de utilizar su esfuerzo y su dedicación para la mejora del país. Pero para ello se requiere política integral. Reunirse mucho, por ejemplo, de este trabajo descansa en las regiones. También que se integren con el Ejecutivo en poder diagnosticar, en poder conocer. Por ejemplo, si necesito enfermeras, técnicos de enfermería, profesores con alguna especialidad, si necesito soldadores, y el mercado regional no los puede, no se puede encontrar en el mercado regional, sería entonces la oportunidad para generar espacios de trabajo para los migrantes que quisieran ir a estas zonas. Ese trabajo integrado es el que lamentablemente no vemos.
aún. Y por último, quería preguntarle, aprovechando, bueno, esta fecha 11 de septiembre, que bueno, que es un aniversario más de la Defensoría del Pueblo, hablar un poco de lo que pasa actualmente en la situación política del país. ¿En cuánto afecta todo esto que está sucediendo actualmente y cuál sería el trabajo de la Defensoría? Porque tantas cosas a veces ni uno entiende por qué es una acusación, pero no sé, es Defensoría del Pueblo, pero el pueblo entenderá lo que está sucediendo en cuanto lo afecta lo que está sucediendo políticamente en Perú. Bueno, nosotros sostenemos que mucho. Cada crisis política afecta al ciudadano porque paraliza la actuación estatal. Así como cada cambio de ministro constituye un problema para la continuidad de los servicios públicos, imagínense lo que ha constituido para el Estado cambiar de presidente, o lo que significa tener presidentes que no pueden concentrarse únicamente en su función, o un parlamento que no se muestra acorde en sus funciones. La Defensoría ha recordado muchas veces a los políticos su deber es con la ciudadanía, y ellos deben ser su guía por delante. Por tanto, esto se lo venimos exigiendo, reclamando, para que no lo olviden cuando tomen una decisión. Este alboroto político solo afecta a derechos, paraliza el país en una circunstancia donde no podemos permitirlo, ¿no? Claro, claro. Bueno, muchísimas gracias. Estuvimos en el programa de Rostros Venezolanos al doctor Percy Castillo, adjunto de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo. Muchas gracias por su tiempo. Gracias también por el trabajo que viene realizando para apoyar la comunidad venezolana que bueno, nos está viendo, y de verdad informes como ese nosotros lo valoramos. Ok, muchas gracias. Hasta luego. Sí, muchas gracias al señor Percy Castillo. Y bueno, nosotros volvemos con más de Rostros Venezolanos a la vuelta. Hasta luego. Bueno, esta fue la entrevista con Percy Castillo, de adjunto de Derechos Humanos y Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo, que bueno, que nos dio un panorama del trabajo que está haciendo este despacho con todo lo que ha sucedido con los venezolanos, en la comunidad venezolana, dentro de esta cuarentena, y bueno, todos esos logros que para muchos parecen tan pequeños, pero para nosotros la comunidad venezolana de verdad que fueron grandes avances en pos de cuidar mucho a nuestra comunidad y a aquellos vulnerables, a aquellas personas vulnerables que de verdad la pasaron bien mal durante toda esta crisis que vivió el Perú a causa de la pandemia. Bien. Y si bien es cierto que faltan muchos retos a nivel de salud, tema migratorio, tema laboral, pero el hecho de que la Defensoría esté poniendo su grano de arena para que como la comunidad venezolana pueda acceder a más trámites, más acceso a las cosas, de verdad lo agradecemos. Así como también agradecemos a toda nuestra comunidad que siempre está pendiente de nosotros, Instagram, Facebook, la página web, y también ahora nuestros nuevos patrocinantes. Y el día de hoy, nuestros patrocinantes son @elchinojoan, lo pueden buscar, de comida china venezolana, y también Anidosa Perú, que venden unas hermosas poleras para que también puedan apoyar y van a ser parte de nuestros patrocinantes del programa el día de hoy, el cual queremos agradecer. Así es, bueno, a medida de que pasen los programas verán el apoyo de, bueno, mucho más emprendedores, mucho más patrocinantes. Bueno, ellos van a estar en el programa. Nosotros también queremos ser parte de todo ese impulso, ese desarrollo que cada uno de nosotros de la comunidad venezolana quiere aportar para, bueno, la reconstrucción de este país que, bueno, que tanto lo necesita, bueno, y se lo merece también. Sí. Bueno, Génesis. En un próximo episodio de Rostros Venezolanos. Entonces, no me gustó. Y escucho como si hubiese como una fogata. ¿Sabes el sonido de la fogata? Ah, sí. Yo ni siquiera sé si esta vaina está. A ver, ya. Habla.
Vamos a grabar otra. Dale, está bien. ¿Cuál es la conclusión? Sí, la conclusión. Siento que estoy gritando, me parezco un oriental. Pues esta gritadera. Lo siento, no. Bueno, esta fue la entrevista con Percy Castillo, adjunto de la Defensoría del Pueblo en Derechos Humanos y Personas con Discapacidad, que bueno, que muy amablemente aceptó nuestra invitación para hablar un poco del trabajo que hizo este despacho hacia defender un poco los derechos de la comunidad venezolana dentro del Perú en medio de tanta emergencia sanitaria de la pandemia y bueno, más que todo esas personas vulnerables que de verdad la pasaron bien mal durante esta emergencia. Sí, y si bien es cierto que faltan retos a nivel migratorio, de salud, laboral, pero el hecho de que un despacho tan importante como lo es la Defensoría del Pueblo esté abocado también a ayudar a la comunidad venezolana, nosotros lo valoramos muchísimo. Así como también valoramos a cada uno. Y bueno, Así es, bueno, a medida que pasen los programas van a saber mucho más de ello y bueno, también de muchos más emprendedores. Bueno, en esta nueva etapa de Rostro vamos a darle espacio a muchas personas, muchos venezolanos y bueno, y también peruanos que bueno, que quieran mostrar sus productos y bueno, quieran dar a conocer el trabajo que están haciendo por impulsar este país, bueno, y buscar ese desarrollo que tanto lo necesita después de tanta emergencia y bueno, de tanta crisis que estamos viviendo en estos momentos. Bueno, agradecemos a todas aquellas personas que nos siguen en las redes sociales, en Instagram, en Facebook y a nuestra comunidad de YouTube que sigue creciendo. Así es. Y que nos vemos en un próximo episodio de Rostros Venezolanos.